los tres. Y de momento, como se nos nota, parecemos bastante sanas, por dentro es otra cosa. Sí. Dios sabe cómo saldrá Sofía. A ver qué pasa. Y vamos a hablar de una novela que se llama, como ven ahí, La chica zombie. Y una cosa bastante curiosa que tengo que decir ya desde el principio es que a mí los zombies no me han gustado nunca. A mí los zombies me dan mucho asco y mucho miedo y mucho de todo. Entonces cuando me dijeron que iba a presentar esta novela dije, uy, qué mala elección. Pero luego me di cuenta de que no es una novela de zombies realmente, sino que la cosa sí que parece que hay un zombie, pero va de otra. Como no quiero destripar la novela, entonces pienso que lo más sensato es que tú digas así, ¿de qué va tu novela? O sea, cuéntanos un poco, para no estropearlo demasiado. Bueno, pues yo empecé a pensar en la novela partiendo de algo tan básico y tan siniestro a la vez como la metamorfosis de Kafka. Yo pensé, si Gregorio Samsa hubiese salido de la habitación, en vez de quedarse en la habitación todo el tiempo creyendo que es una cucaracha, si hubiese salido y hubiese tenido que ir a trabajar a la oficina, creyendo que es una cucaracha, pero quizá no siéndolo, ¿qué hubiese pasado, no? ¿Cómo se hubiese comportado ante sus compañeros? ¿Cómo hubiese sido un día en su vida, no? Entonces pensé que quería hablar de la adolescencia porque era una época, es la época en la que más monstruos somos todos, ¿no? En la que dejas de ser niña y te conviertes en mujer, o dejas de ser niño y te conviertes en hombre, y eres, bueno, no sabes todavía lo que vas a llegar a ser, y estás abandonando algo que quizá no quieres abandonar. Entonces estás ahí en un momento de indefinición y pensé que la figura del zombie, que a mí tampoco me gusta en absoluto, el zombie básico de Romero, me gustan las películas de Romero, pero para yo escribir sobre ello era bastante duro, porque no me gusta el tema sobre todo la pérdida de conciencia. Yo pensaba, sería ideal que alguien fuese zombie pero con la conciencia intacta, en el sentido de que en el fondo todos somos muertos vivientes, ¿no? Si pensamos, en cierto sentido, algún día nos daremos y que alguien, en este caso como esa chica adolescente de 16 años, se dé cuenta antes que nadie de que está haciendo cosas que no le gustan y algún día no va a estar. Entonces la sensación de que se está pudriendo y demás. Pues lo que pasa, volviendo para centrarlo, es que un día se despierta y, porque el día anterior ha ocurrido algo en clase con su mejor amiga, un día se despierta y está muerta. Es decir, huele mal, se le cae el pelo, le salen gusanos, el clásico que pensáis, imagináis en el zombie, pues eso. Y entonces, claro, piensa, pero tengo que ir a clase porque tiene que hacer algo bastante importante en clase, que tiene que ver con un chico, tengo que ir a clase. Y dice, ¿qué hago, no? Entonces se pone una gorra, se pone los pantalones más anchos que tiene, las botas más grandes porque los pies se le han hinchado, se pone muchísima colonia, muchísimo desodorante, se pinta un montón. Y lo peor es que nadie lo nota, solo Claro, para ella. Ella se va al instituto y solo, o sea, su mejor amiga no es consciente de que ella le dice, pero no lo ves, hay gusanos, me estoy pudriendo. Y la tía dice, venga ya, o sea, eso es una tirita, que no te da nada debajo. Son granos, son todos granos. Eso es plan, no pasa nada. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y ella, no, pero mira, estoy horrible y tal. Y bueno, y el punto de partida es ese. A partir de ahí ella entra, digamos, en su propio infierno. Y cómo sale de él es toda la historia de la novela. Y hay personajes que sí, que la perciben como zombie también, que ve los gusanos, que la huelen, que ven cómo se arrancan el labio y demás. Y hay otros personajes que no, como sus padres, por ejemplo, que la ven como cada día. Entonces ella Bueno, el padre nunca se entera de nada. Claro, entonces ella piensa, ¿qué pasa, no? Soy zombie realmente, ¿no? Sí, pero tiene esa cuestión de zombificarse, está bastante claro que tiene una relación muy directa con sexo, con una experiencia sexual solo no deseada realmente, por la presión del grupo y de lo cual. Entonces tratas así, digamos, de decirle a la gente que la presión del grupo es mala, sobre todo cuando te obligan en el campo sexual a hacer cosas que no querías hacer. Sí, y además creo que el sexo probablemente le ha sido detonante de la conversión en zombie, porque digamos que es lo primero que te hace adulto, ¿no? O sea, es la primera prueba, salir con alguien, el hacer algo con alguien, es la primera prueba que te pasa de niña adulta. Y ahí viene el otro referente del libro que fue para mí Carrie de Stephen King, que tiene también una escena sexual que
Yo cuando lo leí en ese momento era muy jovencita yo y a mí me impactó muchísimo. Y pensé desde el principio que la escena que, o sea, digamos, la prueba que hacía que ella dejase de estar viva era una práctica sexual no deseada, y tanto por ni por ella ni por el chico. O sea, digamos, la presión social aquí, tanto de un bando como del otro, es lo que hace que ella se convierta en este monstruo. Y la presión social en el instituto quizás es el primer momento en que la percibimos, ¿no? Es el primer entorno social en el que nos movemos, y además es un entorno social en el que cada día es único, cada día es una pequeña batalla que tienes que ganar, ¿no? Y nada importa más que mañana. Bueno. Y es así como ves tú la vida de los chavales jóvenes o de la secundaria, como una violencia constante, como una agresividad constante. Son unos hijos de puta todos. O sea, se pasan la vida peleándose unos con otros, obligándose a hacer cosas horribles, llamándose cosas espantosas. O sea, lo de que yo diga que son unos hijos de puta viene muy bien dentro del léxico de la novela, ¿eh? O sea, no le estoy haciendo ninguna violencia. Es así como hablan los personajes, ¿eh? Yo solamente me pongo a la altura. ¿No tú ves la juventud, la adolescencia? Sí, no la de hoy precisamente, es la adolescencia que yo tuve, la de los 90, 94, ¿En serio? 96. Oh, pobre, qué barbaridad. Colegio público, ciudad, nuestra radio, es la época en la que peor he hablado en mi vida, en la que he hecho más palabras. En la que tenías que ser siempre más que el otro, ser más cruel que el otro, y a la vez sufrías ataques de otros. Era como tenías que establecer tus alianzas. O sea, es una sensación un poco tribal y a la vez un poco de ejército, ¿no? O sea, en plan, tienes tus aliados y sin ellos no vas a ninguna parte. En la novela se produce una transformación, aparte de la chica zombie, el chico protagonista, con el que tiene el hacer al principio de la historia, también se produce la transformación en él, porque él tiene un amigo con el que se siente seguro y juntos forman una especie de clan contra él, que los demás no atacan. Y poco a poco, precisamente por eso que ocurre, se va quedando solo y empieza a ser agreído por el resto de compañeros, sin darse siquiera cuenta. Todo es una batalla psicológica que destruye un poco a todos. Sí. De hecho, los adultos de la novela, pues, también hay una parte de profesores, están destruidos precisamente por lo que vivieron en la adolescencia, tanto uno como el otro. Y sin embargo, viven atrapados todavía en ese punto del instituto. Me parece fascinante como ciertos profesores que yo también veía en mi instituto seguían siendo marginados sociales siendo profesores por los propios alumnos, por lo cual lo veo doble de la basura. Pero eso me llama mucho la atención. O sea, tú cuentas de que esto surge de experiencias tuyas, personales, de tu propia época de estudio y tal. ¿Por qué narices es todo americano? ¿Por qué todos tienen nombres americanos? ¿Por qué hablan como si fueran de doblaje de película? ¿Por qué no lo pones en un extrarradio de tu ciudad donde las personas tengan nombres españoles y hablen en español de verdad? Porque para mí no tendría credibilidad como autora. O sea, yo siempre sitúo, siempre sitúo las historias en lugares que no existen, en escenarios de cartón piedra, porque he crecido con ese tipo de ficción. Es decir, yo como hija única que creció en un tipo de barrio así, lo único que tenía a mi alcance eran libros, películas, en aquel momento pocas series de televisión había, pero digamos que viví más en esas ficciones que en el mundo real. Entonces yo he construido mis propias ficciones dentro de esas ficciones, y sobre todo a través de los compactos de Anagrama y esas traducciones de autores que me gustan muchísimo, que sobre todo son anglosajones. Y para mí, para que es fascinante, pero para mí, para que tenga credibilidad de que la historia arranque, tiene que llamarse así, y el instituto se tiene que llamar Robert Mitchum, y la calle de ellos se tiene que llamar Joseph Heller, y no sé, y tiene que decir demonios, el chiflado y ese tipo de cosas. Me resulta de verdad tan extraño. Eso es lo que más me chocó de la novela, esa sensación de que si la sensación es real, o sea, los personajes dan una sensación de credibilidad, son reales, pero todos son como de películas de high school americana, de las que hemos visto en las series, mal traducidas. Y entonces tienes una sensación de distanciación, que era como en la ciencia ficción en los primeros tiempos, que los españoles escribíamos historias de ciencia ficción y no te atrevías a poner que la cápsula iba a despegar de Torrejón de Ardoz
y que el astronauta se llamaba Federico Martín, porque decía, se va a llamar Federico Martínez un astronauta, por Dios, o sea, se quiere llamar Joe, por lo menos, o John, o Mike, no se puede llamar Miguel, que es una vulgaridad. Y entonces con los tuyos da la sensación de que no se pueden llamar Ana María y no se pueden llamar Juan Miguel. Soy incapaz, es que para mí no arranca el motor narrativo, no arranca hasta que tengo este tipo de nombres, que además son nombres que encajo completamente al azar. Pero tú tienes la sensación de que estamos construyendo un mundo, digamos, de gran guiñol. Sí, también. Sí. La idea siempre es jugar con los personajes como si fuesen muñecos, como si fuesen teleñecos, digamos que los estilo al máximo, todos sus defectos, sus virtudes, sobre todo sus defectos, sus debilidades, sobre todo los profesores. Sí. Pues están tan estirados que son muñecos, pero yo tengo la sensación de que cualquiera de ellos podría entrar ahora por esta puerta, yo sabría exactamente lo que haría, cómo se comportaría, cómo se sentaría, con qué tipo de mirada los miraría, no sé, acaban siendo tan reales para mí como si los hubiese conocido, pero para crearlos tengo que hacer toda esa ficción porque he crecido conociendo ese tipo de ficción. Digamos que los americanos, lo mejor de cuando vas a América es que descubres que es como como Madrid, que también son personas. No, que son igual que nosotros, exacto. Tú vas a Nueva York y son calles y tiendas y taxis y no hay toda esa ficción. Ellos lo hacen tan bien, ficcionar su ciudad de una manera que se convierte en un gran teatro. Y eso es lo que me gusta. Y yo soy capaz, porque lo he intentado muchísimas veces, de ficcionar ciudades que conozco. Mi ciudad, por ejemplo, soy incapaz de hacer cosas. Pero si me invento un nombre, aunque sea mi ciudad, porque es un tipo de son mis pasillos, son mis lavados, son todo. Me he inventado el nombre de Robert Mitchum en vez del instituto que se llamaba Copérnico. El instituto se llama Robert Mitchum, me parece fantástico. Entonces eso ya me sugiere muchísimo más y me permite entrar en el mundo de la ficción. Es como para mí Una pregunta que a mí me importa mucho es, ¿tú esta novela piensas que está más dirigida a lectores jóvenes o lectores adultos? No, para jóvenes no. Pero son los únicos que no hubiera querido leerla. Pero que son los únicos que podrían aprovechar el contenido. Quiero decir que yo no lo sé. No, porque a esa edad yo creo que no quieres que te digan ese tipo de cosas. Porque tú estás en esa guerra y no crees que sea para tanto. Yo creo que solo lo puedes percibir una vez ha pasado. Tengo sensaciones. Yo ya leí esa novela. Le hubiera costado mucho publicarla como juvenil, como están las editoriales. Pero quiero decir, cuando una novela empieza con cosas como chúpale la polla a fulano en una editorial juvenil, no, casi que no te la iban a dejar. Pero yo pienso que los jóvenes era justo el público que de verdad se podría aprovechar de lo que tú cuentas en esa novela. Yo creo que habla de las heridas de la adolescencia y se centra en los adolescentes, pero los adultos son tan importantes como los adolescentes. Y sí que podrían ir, de hecho, que un público juvenil, sí. Hay muchas chicas que se han comprado la novela y que han venido a verme y tal, pero yo creo que van a entender más cosas si la leen dentro de 5 o 6 años que ahora. Ahora mismo se quedarán con la historia de Erin, sobre todo de la chica zombie y de la amiga, pero todo lo que hay alrededor no eres consciente, yo creo, hasta mucho. Yo no he sido consciente hasta mucho después de cómo se formaban esas... Pero eso es normal, eso es lo que pasa siempre en la literatura. O sea, cada vez que lees una novela, depende de cuál sea tu situación, de cuál sea tu edad, de cuál sea tu altura, vas comprendiendo más cosas o menos cosas. En las grandes novelas, como El Quijote, la puedes leer 20 veces a lo largo de tu vida y siempre ves otro nivel, ¿no? Entonces, pero yo de verdad si los profesores fueran un poco más valientes, yo la recomendaría para institutos. De verdad. Lo que pasa es que nunca voy a estar en la posición de poder recomendarla así, no me van a hacer ministros ni cosas de esas, pero yo de verdad que la recomendaría, lo estaría muy bien. Vamos a ver. Y nos puedes contar, luego te haré 2 preguntas que hago siempre, tenemos tiempo aún, ¿verdad? Sí. Calcular. Bien, entonces, ahora que esta novela ya está lanzada y que ya te has dedicado a las transformaciones horribles, ¿tienes previsto continuar en esta línea o no? ¿Quieres hacer otra cosa totalmente diferente? Sí, yo cuando ya he empezado la siguiente novela está muy avanzada y no tiene nada que ver. Los personajes siempre van a ser
neuróticos y ese tipo de personajes muñecos con nombres extraños. Y de hecho, en esta novela ya salen, es algo que me gusta hacer, es que todas las novelas están relacionadas porque Gwendolyn Crabbe, en la novela, una de las profesoras de Gwendolyn Crabbe fue Beth Myers, que es la profesora ahora protagonista de la chica zombie. Y de hecho todas ellas, casi todas las mujeres de mis novelas, leen a una escritora de ciencia ficción que se llama Robbie Stamp. Y el chico de esta novela, uno de los chicos, lee a un escritor que se llama Bruce Van Houten, que ambos tienen una especie de rivalidad. Pues la siguiente novela es sobre estos dos escritores. Uno de ellos muere, pero vuelve a la Tierra como una especie de fantasma y acaba haciéndose mucho famoso como fantasma. Es muy divertido. Porque eso también me llama mucho la atención. ¿Por qué precisamente una maestra, como tú la pones, una cantidad de traumas horrorosos y con una auténtica obsesión central en su vida, que es casarse? Casarse con quien sea, casarse con un señor, ponerse un vestido de novia una vez en su puta vida y casarse. Y luego ya da igual lo que pase, pero la cuestión es casarse. ¿Por qué precisamente esta señora exótica, ella, lee novelas de ciencia ficción? Es una cosa que me llama mucho la atención, porque no... Porque es muy... Yo la veo como alguien muy inocente que no ha superado su etapa adolescente y lee ese tipo de novelas. No, pero lee ese tipo de novelas porque Robbie Stamp es una escritora de ciencia ficción que, digamos, habla de por todos los casos galácticos, de hecho, como escribo yo también, que es muy infantil escribiendo, muy ingenua, digamos que se simboliza muy bien con este tipo de personajes. Más con Belma, en este caso, que con Erin. Es un poco más dura, sí, pero como está bastante más. aún le gusta Robbie Stamp. Si Erin tiene posibilidades de llegar a ser algo que valga la pena. Exacto, Erin es la única, digamos, que se salva. O sea, la chica zombie es la única que tiene un poco más de conciencia de sí misma y de lo que puede llegar a convertirse si no cambia. Porque el resto de personajes están perdidos ya. No, pero en la novela se nota un fondo muy claro de esperanza y de confianza en que hay ciertas cosas que se pueden superar, que uno puede crecer, que uno puede seguir adelante, sobre todo cuando ves el mundo de los adultos y ves cómo están ellos y dices, Si no salgo de aquí, no voy a salir. acabaré como este. No acabo ahora que se No, es una cosa. Sí, en este caso, incluso la propia Belma, aparte de que eso es algo que me gusta mucho de las comedias románticas, porque todas las mujeres hemos crecido con una sobredosis de comedias románticas y porque a nosotros nos gustan, a algunas nos gustan, y que puede llegar a pervertirte a ciertos extremos, que en este caso obviamente es una familia extremísima, pero vamos, es un personaje que a mí me da mucha pena. Sí, me da O mucha sea, a mí pena me porque parece sí, horrible viendo películas románticas sistemáticamente con su madre. su madre, su hermana y ella, las tres, viendo películas románticas una detrás de otra. Claro, entonces ella solo vive en ese mundo, digamos, se le ponga una parodia también de como yo he vivido, ¿no? De consumiendo ficciones que te han hecho creer que otro tipo de mundo era posible y que luego descubres que no, que ese otro mundo o te lo inventas o... Sí, porque el contraste con el mundo cotidiano que tú presentas del instituto es absolutamente bestial. Vamos, que me asusta pensar que es el instituto que tú recuerdas de tu adolescencia. El mío no era así en absoluto. Sí que había más leche y tal, pero vamos, no. Pero tú eras consciente que estás escribiendo una novela graciosa, una novela donde uno se puede reír tranquilamente sin que le pregunte. Sí, claro, yo intento siempre ser divertida porque me gustan mucho las novelas divertidas y yo quiero quitarle un dramatismo a cualquier situación, incluso a este tipo de situaciones en las que esta señora la profesora esta va a un grupo de terapia donde hay gente que cree que es una anuncia y comete muchas dudas constantemente. Visto desde un punto de vista totalmente realista, eso sería muy dramático. Es decir, una persona que tendría coge un desvío mental que se va hacia ahora soy una anuncia, que es un pequeño guiño a un cuento de Safy que me gusta mucho. Es muy dramático, es muy triste. Lo coges por el lado cómico de ver a alguien comiendo truchas crudas y Sí, que las sesiones de terapia de grupo son de siendo feliz así, pues piensas, bueno, la vida la puedes ver como un drama, como una comedia y ¿por qué no como una comedia? Sí, es una buena posibilidad. Mi intención siempre es, vale, hay muchos dramas en la vida, pero todos pueden acabar siendo cómicos si los estiras. Sí, pues a él no le hace mucha gracia estar pudriéndose. A
ahí con la pero a mí un poco sí, ¿no? Su amigo este que se desarrolló, ¿verdad? Sí, le hace muchísima ilusión también la amiga. Lo que me resulta es que no lo puedo decir, no es algo que pasa al final y me hizo mucha gracia y me gustaría comentarlo, pero no lo voy a decir. No, ya saben cómo acaba y si es verdad. Pero bueno, te pregunto mis preguntas clásicas y básicas. Una de ellas es, ¿por qué pensarías tú, por qué le recomendarías aquí a esta gente tan estupenda que nos está oyendo, por qué se tiene que comprar tu novela? Estamos en la Semana Negra, hay 300.000 novelas, hay 120 autores, todos tienen una novela. ¿Por qué la tuya? No sé, porque se lo pueden pasar muy bien, porque van a volver a la adolescencia, haya sido como haya sido su adolescencia. Seguramente encontrarán puntos en común, sobre todo en el tema de las alianzas y en el tema de los primeros amores o el primer chico que te gusta, la primera chica. Y bueno, y es entrar a la vez en un territorio de ficción completamente enloquecido y con la única intención de pasar un buen rato y a la vez que te quede un pequeño pozo de, bueno, todo este infierno que pasé también valió la pena. Sí, la sensación de yo también pasé por ello y estoy aquí para sobrevivir, ¿no? Soy un chico turbio, soy una chica turbia y sigo vivo. Pues eso, algo así. Ahora, otra pregunta de las difíciles. Esa es mi pregunta estándar, esa la hago siempre. Eso me interesa particularmente. Imagínate que dentro de 200 o 300 años hay una enciclopedia donde salen autores del siglo XXI y hay una entrada donde pone tu nombre y ¿qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Qué aportaste a la tradición? ¿Qué es lo que te gustaría dejar a la tradición literaria, a la narrativa? ¿Qué aportaste? ¿Por qué quieres que te recuerden? Bueno, quizás por mi pasión por ese tipo de novelas traducidas, con las que crecí, por mi pasión por todo lo anglosajón y cómo lo adapté, digamos, a la literatura española de una manera en la que los problemas y todo lo que sientes es propio de alguien que ha vivido aquí, pero la forma en que todo eso se construye es completamente de fuera, ¿no? O sea, es una especie de híbrido de... Para ti entonces eso es lo constitutivo de tu estilo, de tu personalidad, el tomar materias anglosajonas y tratar de adaptarlos a lo nuestro. Al revés, yo tomo mis sentimientos, son momentos de mi vida que me sentí de cierta manera o que hago y cojo completamente la forma de los americanos porque es en lo que he crecido. Pero sobre todo, yo siempre digo como Roy Stan que me gusta lo de Superior Galáctica porque no por lo de tanto las naves espaciales que también me gustan mucho los relatos de marcianos que también los hago, sino por la galaxia de personajes. Es decir, para mí, sobre todo en las novelas, lo importante son los personajes. La trama, yo siempre que empiezo una novela nunca sé de qué va a ir más que los personajes me llevan. Es decir, esta es la base, vale, habrá una chica que le pasará todo esto, pero ¿cómo acabará? No, o sea, acabará bien, acabará mal, no tengo ni idea. Cómo el personaje lo creo al máximo y lo dejo. Entonces la idea de galaxia de personajes me gusta. Muy bien, muchas gracias. Ya saben, es una novela muy divertida. Hay momentos en los que uno piensa qué barbaridad, ¿cómo se pasa esta mujer? Pero se disfruta mucho y vale la pena que lean La chica zombie. Iba a decir que están allí los ejemplares para firmar, pero no es verdad, están allí. Así que no te muevas de aquí. Muchas gracias por haber venido y a ustedes por estar aquí.